Bendiciones, hermano. Bienvenido a nuestro segmento de una espiga para meditar. Siempre con el deseo en mi corazón de que estés disfrutando un buen día. Recuerda, algo interesante es que cuando el rocío del cielo desciende, apertura las bendiciones terrenas. 2. Cuando las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, aperturan sus buenas bondades, y cada bondad viene firmada por la fidelidad de Dios. Así que tengamos nuestra confianza en nuestro buen Señor, Dios y Padre, quien está pendiente de nosotros, y nuestra firmeza debe estar en Él. Así que un buen día. Dios es bueno en todo tiempo. Bien, esta mañana vamos a entrar a nuestro tema en una semilla para meditar. En el libro de los Salmos, Salmo 61 y verso 3, dice así la palabra: porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Bueno, nuestra confianza está en la torre. Torre fuerte es Él delante de nuestros enemigos. En esta oportunidad vamos a platicar algo acerca de lo que son las torres. Estas torres tenían un propósito bien especial, y es de que constituían una especie de atalaya en donde se disponía un vigilante, un vigía, alguien que iba a estar pendiente de todo aquello que sucediera alrededor. La responsabilidad de este vigilante era no solo la observancia de los sucesos, de los acontecimientos, de los que pudieran invadir la ciudad amurallada, sino que también, hermano, estaba en avisar de que había un enemigo a las puertas. Estas torres constituyen entonces puntos de vigilancia en donde nosotros deberíamos de montar un guardia o un vigilante para que esté expectante de todo aquello que pudiera suceder a favor o en contra de nuestra ciudad amurallada. Si nosotros tenemos un hogar, una casa, somos sacerdotes o ministros en una congregación, nuestra posición es estar siempre vigilantes. En aquel entonces habían torres literales formadas de una manera fuerte, firme, segura. Eran fortificaciones en donde el vigilante, el guardia o el centinela estaban resguardados, pero con los ojos abiertos para todo aquello que pudiera en un momento dado constituirse en amenaza o constituirse en algo positivo. ¿Cuál es entonces nuestro papel como vigilante, como guardia, como centinela o como la torre? Hermano, es estar pendiente de todo aquello que en un momento dado pudiera ser una amenaza o un peligro para nuestra familia como sacerdotes de casa, o para la congregación como ministros o sacerdotes dentro de la congregación. Nuestra certeza, nuestra vigilancia debe de estar, hermano, en una posición en la cual nosotros podamos estar siempre atentos. Hay un pasaje en el Cantar de los Cantares donde la Sulamita dice: yo dormía, pero mi corazón estaba despierto. Podemos estar nosotros dormidos en el sentido natural, pero con nuestro corazón, hermano, estar pendiente de todo aquello. Porque quizás hay momentos en los cuales nosotros nos despistamos naturalmente de las cosas que nos rodean, pero nuestro corazón debería estar atento. O sea, mi alma reposada, tranquila, descansando, pero mi espíritu despierto. Bueno, yo pienso que el espíritu y el alma no duermen. Siempre están pendientes de lo que está a sus alrededores. En esta posición de alerta
Nuestro espíritu debe estar entonces, hermano, atento a poder discernir qué clase de espíritu, qué clase de estrategia, qué clase de ataque está tramando el enemigo en contra de nosotros. Porque bien dice el refrán popular, en guerra avisada no hay muertos. ¿Qué es entonces la torre? Es el puesto de la vigilancia, del centinela. Si ve venir al enemigo, el centinela debe estar atento a eso. Pero también, hermano, tiene el compromiso de avisar, de alertar a todos aquellos que, hermano, están resguardados detrás de las murallas y su seguridad depende de la vigilancia, de la avidez con que el centinela va a estar pendiente de lo que ve, pero también de poder avisar a toda la población que está siendo resguardada. Toda muralla, toda ciudad tenía edificación de torres, y las torres cumplían el propósito de la vigilancia. Por eso es que las ciudades estaban seguras, porque sabían o contaban con la confianza de que el centinela estaría alerta para poder avisar. Dice la palabra, si el centinela ve venir el peligro y avisa al pueblo y el pueblo se alerta, el centinela salva su responsabilidad en cuanto a la salvación del pueblo. Pero si el centinela ve venir al enemigo y no alerta, y la espada pasa sobre el pueblo, hermano, la sangre del pueblo caerá sobre el centinela. El ser centinela entonces no es ser cualquier cosa, es tener una responsabilidad, un compromiso, de quien, hermano, depende la seguridad de todos aquellos que están bajo su resguardo. Él debe cumplir entonces con la tarea de poder vigilar, de discernir, cuando en el horizonte empiece a observar movimientos extraños, debe de estar con sus sentidos espirituales alertas. Hermanos, entre más alertas estemos, más seguros estamos. Entre más nos durmamos, hermanos, el riesgo va a ser mayor, lo catastrófico será mayor. Mantengámonos entonces, si somos considerados delante de Dios como vigilantes o centinelas, y nos han puesto en un lugar de confianza que es la torre, permanezcamos en esa posición de compromiso y de responsabilidad y de fidelidad, porque de nosotros depende los que están resguardados allá adentro. Isaías, un poco más adelante, Isaías capítulo 5, verso 1 y verso 2, dice así la palabra. Voy a leer la parte final del 5.1. Dice: mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó las piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Bueno, veamos las características de esta viña. Primero dice que estaba en una colina fértil. Desde este principio, empecemos nosotros a observar cuán importante era aquella viña. No era una viña cualquiera, no era una viña que había salido de la nada, sino era una viña que estaba, dice, en una colina fértil, un lugar productivo, un lugar de bendición. Hermano, un lugar en donde Dios iba a mandar la provisión necesaria para que aquello que se sembrara en aquel lugar tuviera el éxito de Dios. Toda aquella viña, hermano, había sido constituida bajo las recomendaciones del Señor. Bien dice el Evangelio de Juan: mi Padre es el viñador. Él es el viñador, Él es el responsable de la viña. Él siempre va a querer, hermano, que nosotros como viña tengamos lo mejor para poder producir lo mejor. Porque de todo aquello que nosotros produzcamos que es lo mejor, Él es el merecedor de eso. Sí. Cuando Abel llevó
la ofrenda al Señor, dice que escogió lo mejor de lo primero, lo mejor de los primogénitos, lo mejor de las primicias. Las primicias entonces tienen una escala inmediatamente inferior a lo mejor de las primicias. Nosotros podemos darle las primicias al Señor, pero si realmente queremos agradarlo a lo sumo, hermano, debemos de presentar lo mejor de esas primicias. Aquella viña era lo mejor que Dios había dispuesto para sembrar. Una colina fértil. Dice, cavó y quitó todas las piedras. Fue preparando la tierra, fue preparando el lugar para que nada obstaculizara el proceso del desarrollo de las vides. Cavó en todas partes, quitó todas las piedras, plantó vides escogidas. Hermano, pongámonos nosotros a raíz de este pequeño mensaje, en que nosotros somos la colina fértil de Dios. Tu corazón es tan fértil que ahí pega todo aquello que se le siembra. Si se le siembran virtudes de Dios, cosecharás virtudes. Si se le siembra la gracia de Dios, cosecharás de la gracia de Dios. Pero también, hermano, estamos expuestos en que cuando el vigilante se duerma, venga el enemigo y siembre semilla extraña, al estilo de la parábola del trigo y la cizaña. Y durmiéndose los hombres, vino el enemigo y sembraron cizaña. Tu corazón, como colina fértil, está también potencialmente está en la capacidad de producir todo aquello que se le siembre. Si le siembras buena semilla, cosecharás buena semilla. Pero si te duermes como responsable en la torre, te van a sembrar cosas extrañas. Y tu corazón, siendo tan fértil, va a producir esas cosas extrañas. En este pasaje, el Señor esperaba de lo que se había sembrado. Había sembrado vides escogidas, lo mejor. Había buscado lo mejor para aquel lugar especial. Cada vez que el Señor nos da lo mejor. Pero el Señor no busca lo que le sobra para darnos. Ni lo que tiene en mala posición lo toma para dárnoslos y desatender ese estorbo que estaba en el almacén de Dios. Él siempre está dispuesto a darnos lo mejor. Sembró vides escogidas. Preparó la tierra. Él esperaba buena cosecha. ¿Sí? Luego sigue diciendo, edificó una torre en medio de aquel viñedo, de aquel lugar fértil en aquella colina. La torre la puso con la intención de mantener la vigilancia. Porque, hermano, cuando el enemigo empieza a ver que estamos produciendo nosotros cosas agradables, cosas placenteras, cosas de bendición que Dios les propició en nuestra vida, el enemigo lo que quiere es robar. Él viene como ladrón a robar, matar y destruir, a sustraer. Y lo hace de una manera, hermano, en que nosotros ni cuenta nos damos. Es como que el enemigo, dentro de una libra de azúcar, te robara un grano de azúcar. Eso es sustraer de una manera sagaz, astuta. ¿Cuándo nosotros nos vamos a dar cuenta que a una libra de azúcar le falta un grano de ella? Entre grano y grano, hermano, cuando la persona se da cuenta, el enemigo ha vaciado, se ha robado todo. ¿Para qué es entonces la torre? Es para poder vigilar. Lo que había aquí en aquel lugar eran vides escogidas, vides preciadas, vides de mucho valor, que representaban, pensemos, la máxima inversión del Señor dueño de aquella vid, porque esperaba algo bueno. Pongamos una torre en medio de ella para que vigile todo lo que está alrededor. Esté atenta al enemigo. Por eso en el Cantar de los Cantares dice, cuidadnos de las pequeñas zorras.
porque las zorras atacan los viñedos cuando están en flor. Esas pequeñas zorras lo que hacen es comerse las flores, destruir las flores. Hermano, ¿qué puede hacer un viñedo hermoso en una colina fértil que se preparó de una manera excelente y no vigila las pequeñas zorras? Y cuando viene el tiempo de floración, el enemigo viene y se acaba con todas las flores. De esas flores van a venir después los sarmientos, el fruto. Pero si no hay flores, no habrá cosecha. Estas torres, pensemos en el caso de lo que hablaba del Cantar de los Cantares, tienen que vigilar a las pequeñas zorras, porque estas van con el propósito de destruir, de dejarnos sin nada. Por eso debemos de estar muy atentos nosotros en lo que el Señor nos ha dado. Hermano, ¿qué es lo que el Señor te ha dado? Te ha dado dones, carismas, estás desarrollando las facetas del fruto del Espíritu. Y de repente viene un pequeño enemigo insignificante quizás para el centinela y lo deja entrar. Es tan pequeño, no hace daño, pero entre poco a poco el daño se acrecienta y puede llegar a la destrucción. Estemos vigilantes. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Porque el problema del vigilante en la torre es cuando se empieza a menguar el fuego. Ese deseo de responsabilidad, de compromiso, ese deseo de estar permanente en la torre marcando, hermano, un carácter de fidelidad. Pero cuando aquella llama, aquel fuego empieza a menguar, hermano, entra en acomodamiento el vigilante. Y durmiéndose el vigilante, vino el enemigo y sembró semilla extraña. Y en vez de producir vides escogidas, produjo vides silvestres. ¿Qué esperaba el hombre que sembró el trigo en la parábola del trigo y la cizaña? Esperaba trigo. Pero vino el enemigo y sembró cizaña. Bueno, no podía diferenciarse el trigo y la cizaña hasta que dieran fruto. ¿Cómo pueden diferenciarse las vides escogidas de las vides extrañas o vides silvestres hasta el momento que da fruto? ¿Ya? Hasta en el sabor, en la cantidad, en la calidad, hasta ahí se va a notar. ¿Hasta dónde entonces el centinela va a observar si fue fiel a su compromiso en la vigilancia? Hasta cuando el enemigo esté adentro. Si el enemigo no entró, fue fiel. Si el enemigo entró, perdió su carácter de fidelidad. Si somos nosotros esa vid escogida, si somos nosotros esa vid que ha sido plantada en la colina fértil, hermano, actuemos como buenos centinelas. Estemos pendientes de todo lo que está a nuestro alrededor. No te duermas, porque puede que en ese momento el enemigo se aproveche. El vigilante estaba despierto. Su compromiso era de 24 por 24. 24 horas despierto, hermano, durante el tiempo de la jornada que le tocara. La torre entonces viene a constituir el punto del centinela, que tiene que tener bien agudizada su vista espiritual, sus oídos espirituales para poder discernir qué clase de ataque viene el enemigo. Cantares 4:4, un poco atrás, dice Cantares 4:4, tu cuello como la torre de David, edificada con hileras de piedras, miles de escudos cuelgan de ella, todos escudos de los valientes. Si nos preguntáramos ¿cómo se edifica una torre? Pues aquí Cantar de los Cantares menciona dos aspectos. Primero dice, edificada con hileras de piedras. La palabra nos enseña de que nosotros somos piedras vivas. ¿Cómo podemos hacer que una torre sea eficaz en su funcionamiento, en su objetivo?
pues conformémosla con piedras vivas. Dice el refrán popular chapín que una golondrina no hace verano. Una sola piedra en la torre no va a funcionar con la eficacia de una torre edificada con hileras de piedras. Entonces, ¿de quién es el compromiso como torre? Pues yo pienso, hermano, que de todos. Todos debemos de ser parte de esa torre. En mi familia, todos los miembros de la familia debemos de ser parte de la torre. En la congregación, todos debemos de ser parte de esa torre. Porque todos somos piedras vivas. Todos tenemos la oportunidad, todos tenemos el chance, hermano, de fungir o ejercer la función de torre. ¿Cómo entonces se edificaban las torres? Con piedras, con hileras de piedras. Bien dice la Biblia que entre más cerrado es el vallado, entre más alto es el vallado, más seguro es. Pero cuando ese vallado se aportilla, hermano, la serpiente muerde. Entre más conjuntados estemos en esa torre, en esas hileras de piedras, es una torre segura. Hermano, que todos ejerzamos la función de centinela, de torre. Actuemos en la intercesión, actuemos en la oración, actuemos en la devoción, pero no solo uno, porque todos debemos de velar por todos, uno por todos y todos por uno. Esa debe ser la función. Hileras de piedras, unidos con mi hermano brazo con brazo, hombro con hombro, corazón con corazón, espíritu a espíritu, deseo con deseo. Todos juntos, unánimes, en el mismo propósito, resguardar lo que Dios nos ha dado. Porque el enemigo, como león rugiente, dice, anda alrededor, velando en qué momento, hermano, ataca, buscando los lugares débiles para poder ingresar, para poder destruir, para poder debilitar. Nuestras torres deben de ser edificadas con hileras de piedras. Sigue diciendo, miles de escudos cuelgan de ella, todos escudos de los valientes. Entonces, las piedras no son suficientes. Necesitamos de escudos, ¿ya? Y en el libro de Efesios menciona que el escudo es la fe. ¿Cómo se resguarda entonces de una manera segura la ciudad edificando una torre rodeada de escudos, todos con fe, escudos de fe, firmes ante los ataques, ante las insidias del enemigo? Pero no todos tendremos la misma fe, la misma proporción de fe, pero todos tenemos fe, pequeña, mediana, grande. ¿Cómo es el escudo de la fe que tú tienes, que tú usas? Porque muchos pueden tener escudos grandes, pero no saben usarla. Muchos pueden tener mucha fe, pero no la saben utilizar. Otros que tienen poca fe, como el grano de mostaza, quizás sea más efectiva en ellos ese tamaño, esa proporción de fe, que hacer un alarde de fe. Los escudos representan entonces la fe. Y dice también la palabra que su fidelidad es escudo alrededor de nosotros. Hermano, ¿cómo podrá ser esa torre? Edificada con piedras firmes, piedras vivas, piedras en hileras, rodeada de escudos y escudos de valientes, de fe y de la fidelidad de Dios, aunque fe y fidelidad son sinónimos. Pues será una torre segura, firme. Ningún enemigo, hermano, querrá asomarse, porque sabe que el centinela dará la voz de alarma, hermano, y el pueblo saldrá y atacará, y hará retroceder las huestes de maldad que pretenden destruir, contaminar o ingresar, invadir el pueblo que se resguarda detrás de la torre. Voy concluyendo el tema. Isaías 30:25. Dice así la palabra: sobre todo monte alto y sobre toda colina elevada habrá arroyos de aguas perennes. Oye, el día de la gran matanza, cuando caigan las torres.
¿Cuál será el objetivo del enemigo? Pues destruir las torres, derribarlas, ¿sí? Destruye al pastor y las ovejas serán dispersas. Destruye las torres y habrá gran matanza. ¿Cómo podremos nosotros evitar la gran matanza haciendo que nuestras torres permanezcan firmes? Pero hermano, si en un momento dado aquellas torres fueron destruidas, fueron mermadas, fueron disminuidas en su capacidad, el enemigo encontró la estrategia de poder ingresar y poder destruir todo aquello que está allá adentro. Por eso dice la palabra, que no aportillemos el vallado. Parafraseémoslo con relación al tema. Hermano, no dejemos que el enemigo derribe las fortalezas, derribe las torres, derribe aquellos lugares donde el centinela está dispuesto a observar. Nuestra tarea es hacer que las torres permanezcan firmes. Pero si en un momento dado se derriban aquellas torres, va a haber gran matanza. ¿Cuál es entonces la acción del enemigo? Es destruir la torre, destruir al que observa, destruir al que discierne, destruir al que ora, destruir al que intercede, destruir al que está atento a las cosas de Dios para comunicárselas al pueblo, destruir a aquel que está atento a las necesidades del pueblo para presentárselas a Dios. Si tú eres centinela, estás en esa torre. Y esa torre fue diseñada para que nosotros ejerzamos de una manera fiel, responsable, la tarea que nos ha sido encomendada. Primero, eres centinela de tu propia vida. Eres centinela de tu familia. Eres parte de los centinelas de tu congregación. Mantengámonos firmes y alertas y veremos cómo el Señor nos da la victoria. Interesante el tema. Te espero en el siguiente segmento de Una Espiga para Meditar. Será una bendición poder contar contigo. Está mi correo electrónico, escríbeme. Será una bendición poder compartir las espigas que el Señor nos da. Estuve una vez más contigo el pastor Gonzalo Arriaga. Recibe un abrazo fraternal y recuerda que somos un pueblo sano y próspero porque estamos bajo el pacto de paz y prosperidad. Que tengas un excelente y bonito día. Amén.